¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Espacio Diverso, una coproducción entre el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, y Justicia TV. Este es un espacio de reflexión, de análisis, de debate sobre temas relacionados con la igualdad y la no discriminación. El día de hoy vamos a hablar sobre la discriminación hacia las personas indígenas. Y en este primer bloque vamos a hablar sobre qué es ser indígena, a qué nos referimos, a quiénes nos referimos cuando hablamos de comunidades indígenas o de personas indígenas. Los elementos todavía cuestionados que se han utilizado para definir lo indígena son la pertenencia, la autoadscripción o el autorreconocimiento, la condición lingüística y las prácticas culturales. El criterio más usado para definir a la población indígena ha sido el factor lingüístico. Sin embargo, resulta insuficiente, pues por un lado se ha visualizado que debido a los procesos migratorios en más de 2 generaciones residentes en lugares distintos a su lugar de nacimiento, hay un sector de personas indígenas que han abandonado la comunicación en su lengua materna. Además, los datos oficiales, así como la importancia histórica y de preservación cultural, han promovido el rescate y aprendizaje de hablantes de lenguas indígenas que no son considerados como tales. Otro de los criterios comúnmente utilizados es la autoadscripción, que es retomada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por México en 1990. En tanto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la autoadscripción como la conciencia de la identidad indígena. Este criterio resulta fundamental, pues es a partir de ese autorreconocimiento que el Estado determina a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Sin embargo, este criterio ha sido algunas veces cuestionado debido a que no siempre hay un autorreconocimiento de la pertenencia indígena, sobre todo con las personas que han migrado a otros lugares y experimentan procesos de asimilación. Es preciso subrayar que los criterios anteriores, por supuesto, no son indicadores excluyentes, sino que hablar una lengua indígena y autoadscribirse como perteneciente o integrante a un grupo cultural indígena permiten definir y caracterizar a esta población. Con esta introducción, quiero presentarles a mis dos invitadas, ambas parte de nuestra asamblea consultiva en el COPRED, y me complace mucho presentar a Gilberta Mendoza Salazar, que es traductora del náhuatl, y a Tatiana Alfonso, académica del ITAM. Me da muchísimo gusto recibirles el día de hoy en Espacio Diverso, justo para conversar sobre los temas relacionados con la identidad indígena, con el racismo, con los mitos que existen todavía detrás del racismo, detrás de la discriminación por pertenencia étnico-racial y, por supuesto, de la autoadscripción y de la pertenencia, digamos, a las comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido, a mí me encantaría empezar contigo, Gilberta. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Cómo se define una persona indígena? ¿Cómo debería definirse una persona indígena desde el derecho? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Kuali tonaltzintli neni maseualsiuatl onitlacat ompa uehca tlali campa caten totipeuan tioyochiuah se itocatentzon se huilota se panhuehue nocaltipeh itoca Tempixquistla campa techcuatequilisamatlaliah itoca Cuatlahtlac uan toueyi caltipeh itoca Cuitlaxcuapan. Neh nitlahtoua náhuatl uan nican nichanti nican Mexic. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Gilberta Mendoza Salazar. Nací en una comunidad indígena que se encuentra atrás de nuestros cerros sagrados. Uno es el Tenzon, que quiere decir hombre de barba larga, hombre sabio, que nosotros ritualizamos porque como desde nuestra cosmovisión, nuestro cerro nos cuida y nos alimenta. Entonces, pues ritualizamos nuestro cerro. Es el Tenso. Su esposa es la Huilota. Huilota quiere decir que es una montaña en forma de ave y es la esposa del Tenso. Y su hijo que se encuentra en medio es nuestro cerro de donde vamos por leña cuando nos hace falta o por los alimentos, que es el panhuehue, quiere decir pan
es un cerro en forma de pan grande. Y mi comunidad se llama Tempesquistla, ya españolizado, pero es Tempisquistla. Eso hace alusión a unos árboles grandes que se encuentran en mi comunidad con una fruta amarilla que podemos comer, pero no podemos comer a lo mejor más de 5 porque nos escalda la lengua. Son árboles muy grandes, por eso se llama Tempesquistla. Entonces, y luego mi municipio es Coatlatlac original, ya españolizado es Huatlatlauca, que también quiere decir lugar de montañas rojas, rojizo, es como una zona árida. Entonces, o sea, si estamos por arriba del cerro, vemos todo rojizo. Además que también hay mucho guaje, no sé si ustedes conozcan, son unos guajes largos rojos o verdes que no la escucho. Ajá, y nosotros los comemos con carne de res, la comida típica del pueblo. Y nuestro estado es Puebla. Pues yo hablo la lengua materna que es el náhuatl, soy originaria de esas comunidades y pues actualmente radico en la Ciudad de México y me encuentro muy feliz aquí conociendo otra cultura, aprendiendo otras costumbres. Y pues desde mi perspectiva, pues desde la colonia, pues pienso yo como perteneciente de una comunidad indígena, ser una persona indígena es conocer pues nuestra madre tierra, es tener relación hacia ella. Recuerdo que hasta no hace mucho tiempo, cuando íbamos a hacer ritual, por ejemplo, en el Atitlán, que quiere decir, es de donde hay ojos de agua, hacemos ritual al ojo de agua. Nosotros nos sentábamos sobre la tierra, porque no había mesas, no había sillas, entonces nos sentábamos en la tierra, sobre la tierra, y eso pues es tener relación con la madre tierra, porque a nosotros, bueno, y más a nuestras abuelas, pues ya no les gusta sentarse sobre el piso, por ejemplo, aquí en la banqueta, que aquí en el piso de nuestra casa, porque es frío, entonces el frío hace daño a nuestro vientre, es por eso que luego nos quejamos, ¿no? De que, o sea, tenemos vientre, tenemos ya nuestras llantitas que ya o tenemos cólicos menstruales muy fuertes. Entonces, nuestras abuelas nos enseñaron a que debemos de tener relación con la madre tierra, sentarnos sobre la tierra, tocar la tierra, porque pues de ella nos alimentamos, de ella, ella nos protege, es como el útero de las mujeres, o sea, nos protege, nos cuida, nos alimenta, nos calienta. Ajá. Es conocer, para mí ser una mujer indígena es o sea, que desde nuestra lengua poder, en nuestra comunidad todo tiene vida. Podemos platicar con el río, pedir permiso cuando tenemos que cruzar un río, porque pues el río tiene vida. Si nosotros cazamos en el monte, debemos de saber cuándo cazar y en qué momento podemos cazar y también pedir permiso a las montañas, porque son, como lo dice nuestro Tenzon está vivo, y un día que otras personas llevaron a otra persona, digamos que las personas que van a hacer ritual son personas muy especiales. Entonces, esa vez ya iban de camino hacia la cueva del Tenzon para llevar su tlamanal, quiere decir, que es ¿cómo se llama? La ofrenda. Entonces,
tienen que llevar, aparte de la ofrenda, tienen que llevar, no siempre, no siempre se pide cuando no, o sea, nosotros somos ambiciosos y entonces puede que si yo soy ambiciosa y digo, Gilberta, yo quiero una camionetota muy grande y pues no trabajo, ¿verdad? Pero yo lo quiero así, ahora sí como decimos, como caído del cielo, ¿no? Pero o sea, no voy con esa buena intención de platicar a mi cerro, ¿no? Que, o sea, dame más salud, dame más vida, dame más, entendimiento puede ser, para que yo pueda trabajar y pueda comprarme mi camioneta o una mansión, ¿no? No, pues tampoco eso es tener mucha ambición. Bueno, una casa de donde pueda, pues, dormir normal, ¿no? No tanto. Ajá, si yo voy con esa ambición y yo, pues, o sea, con mis palabras les digo, ¿no? O sea, con mala intención me encuentro, no sé, al vecino, a la vecina que ni siquiera sabe, no conoce mis costumbres. Entonces yo le invito a que vaya conmigo, no, pues vamos al cerro ahí. Y ya lo engaño o la engaño y a cambio pido, le pido al cerro que yo la puedo dejar como ofrenda o lo puedo dejar como ofrenda. Entonces, ¿qué pasa? Dice nuestro cerro que no, porque está muy feliz porque ese es su hijo, que no lo quieran engañar porque ese es su hijo y y no se lo va a quedar como ofrenda porque su hijo tiene necesidad y es más, les pulga todos los días. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el cerro, nosotros vamos por leña, pero de la que ya está seca. Ajá. Si vamos a cazar, vamos a saber qué día vamos a cazar, a qué hora, pedir permiso y qué animal sí podemos cazar y qué animal no podemos cazar. Ajá, entonces, ¿qué dice el tenso? No, no me lo quedo porque pues me expulga mi cabeza, ajá, me cuida y yo pues lo alimento a cambio. Entonces, claro que no se lo va a quedar. Ajá, bueno, es un poquito lo que yo, desde mi perspectiva, o sea, es conocer lo que existe en nuestras comunidades, cómo podemos tener esa relación con nuestros cerros, con nuestros ríos, con la luna, mi papá siempre cuando habla del sol, siempre dice el Padre Sol. Ajá. Debemos de voltear a ver. Perspectiva cultural, digamos, de relación con el medio ambiente, con la naturaleza, esta relación, digamos, pues sí, del día a día con la naturaleza y con aquello que nos rodea, ¿no? Gilberta, me gustaría preguntarle a Tatiana, digamos, un poco cómo sería esta perspectiva o cómo podríamos traducir esta perspectiva que tanto trabajo nos ha costado entender desde una perspectiva occidentalizada, desde una perspectiva colonial. ¿Cómo se puede esto traducir, digamos, a un ordenamiento jurídico, que es lo que tanto trabajo nos ha costado justamente para el reconocimiento de derechos, porque seguimos en esta perspectiva occidentalizada? Sí, está bien, muchas gracias. Gracias Geraldina y gracias Gilberta por toda la perspectiva. Yo creo que desde un punto de vista más, claramente más aburrido y más interesante, pero justo como Geraldina decía, como la traducción de esto al derecho internacional de los derechos humanos, que es en realidad la fuente, ¿no?, de los derechos de los pueblos indígenas y que ha permeado distintos ordenamientos jurídicos nacionales. Creo que todo el tema de la identidad indígena pues es bastante complejo, ¿no? Pero digamos que es importante en principio establecer la línea base, y es que el criterio del derecho internacional de los derechos humanos para la identidad indígena, para reconocer a una persona como indígena, es la autoadscripción. Ahora, y digamos, por debajo de eso, el derecho internacional de los derechos humanos no acepta nada, en teoría, ¿no? Ahora, claro, la autoadscripción se ha llenado de distintas formas de interpretación en diferentes ordenamientos. En el ordenamiento mexicano ha sido enunciado como la conciencia de identidad, que resulta un poquito problemático, como tú anunciabas, Geraldina, básicamente porque la conciencia de identidad requiere, digamos, una serie de procesos
de reconstrucción de identidad, en particular porque en el caso de los pueblos indígenas y las personas indígenas, los estados latinoamericanos por muchos siglos tuvieron proyectos asimilacionistas en donde la identidad se fue perdiendo. Entonces, cuando tú le dices a alguien, claro, que migra, que no necesariamente tiene unos vínculos tan estrechos con su comunidad, que tiene que tener esta conciencia, que además es dificilísimo de evaluar, ¿cierto? Casi imposible desde afuera, casi que le estás pidiendo una cosa imposible, por un lado, pero por otro lado, estás como cualificando el criterio del derecho internacional de los derechos humanos en una forma que le exige algo más a la persona indígena, que es una especie de doble estándar, ¿no? Y en realidad el criterio pues es de autoadscripción en la medida en que significa básicamente que la persona o la comunidad se reconozcan como indígenas, no mucho más, digamos, de la conciencia, ¿cierto? Porque sabemos por los procesos históricos que eso es algo que ha sufrido distintas formas de ataque, digamos, desde los estados, ¿no? Ahora, eso, digamos, pues obviamente que en los ordenamientos nacionales ha ido introduciéndose, en particular desde los 90 con las reformas constitucionales, pues muy paulatinamente, y entonces como que coexisten algunos criterios, ¿no? Entonces tú mencionabas el criterio lingüístico o la lengua como criterio de identificación. Sí, y yo quisiera decir sobre eso, sin extenderme mucho, que es muy problemático que lo sigamos usando como único criterio o como un criterio diferenciador, porque básicamente se convierte en un dispositivo de doble discriminación, creo yo, por la siguiente razón, y es que exigirle a una persona para que su identidad sea reconocida como indígena, que hable todavía la lengua, implica que uno ignora que todos los proyectos asimilacionistas de los estados latinoamericanos en los que la enseñanza del español ha sido una herramienta para desaparecer a los pueblos indígenas, ¿sí? Y que por tanto, alrededor de esos proyectos se generaron estigmas y asociaciones peyorativas por el hecho de hablar una lengua indígena, lo cual explica que sociológicamente las lenguas pues tiendan a desaparecer en muchos contextos, a menos que la organización comunitaria sea muy fuerte, la identidad efectivamente se mantenga o que las comunidades y las personas estén en procesos de reconstrucción y revalorización de su identidad, ¿sí? Entonces ignora eso, digamos, y al mismo tiempo le exige a la persona que cumpla una expectativa que la sociedad, entre comillas, mayoritaria se inventó. O sea, es algo que ninguna otra persona tiene que cumplir para que le reconozcan la identidad, ¿sí? Y en ese sentido, pues es de nuevo un doble estándar. O sea, si yo, la única forma que me reconozcan mi identidad indígena es hablar una lengua que el Estado me enseñó que es negativa, que socialmente es sancionada y que además no hay siempre proyectos de recuperación de la lengua o educación en las lenguas indígenas, entonces me están poniendo como en una doble disyuntiva, ¿no? Ahora, y eso pues tiene una implicación muy fuerte y es que si tú no cuentas, si tú utilizas ese criterio para contar, para estimar la población, para reconocer la identidad, entonces, y tienes todo el contexto anterior, pues la probabilidad de que cuentes menos personas indígenas es muy alta y eso pues obvio tiene unas implicaciones muy claras en la asignación de recursos y en desarrollo de políticas públicas que básicamente replica el patrón histórico de exclusión, ¿no? Y por otro lado, sí creo que tiene ese requisito un elemento que es muy problemático y es que le exigimos a los pueblos indígenas que se ajusten y a las personas indígenas que se ajusten a nuestra expectativa de lo que son, ¿sí? Entonces como, ah, no, si no hablas una lengua indígena, entonces no eres indígena. Es como, pero ¿quién dijo eso? Digamos, ¿no? O si no tienes una cosmovisión de tales características, es como si tuviéramos una cuadrícula que los pueblos indígenas tienen que llenar. Y si no, le niegas la identidad. Y la realidad es que cuando uno lo piensa en términos de igualdad y no discriminación, pues tú no le exiges eso a nadie más, ¿sí? De manera que lo que estás generando es un estándar adicional para que la persona se le reconozca su identidad. Entonces yo creo que sí es interesante igual ver cómo los criterios coexisten en distintos ordenamientos nacionales, pero recordar que, pues, entender cómo funcionan y que el criterio del derecho internacional de los derechos humanos es la autoadscripción, pero por supuesto, digamos, ahí hay una serie de dinámicas sociológicas que complican incluso la autoadscripción, pero el punto es que eso es el criterio que más permite la reconstrucción y la revalorización de la identidad indígena, tanto a nivel individual como colectiva, ¿no? Porque las personas pueden entrar en procesos de recuperación de identidad, de reconstrucción, de revalorización y emprender también proyectos e impulsar políticas públicas
en donde trates de combatir los estigmas que históricamente se han construido alrededor de la identidad indígena. Claro, sin duda es muy complicado, pero sobre todo eso, ¿no? Siempre esta perspectiva desde lo occidental o desde lo colonial, digamos, desde nuestra perspectiva del derecho, tratar de explicar algo que culturalmente es distinto, ¿no? Y es diverso y justamente yo creo que ese es el lente con el que se tiene que analizar. Tenemos que hacer una pausa, no le cambien, ahorita regresamos, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre discriminación hacia las personas indígenas. Ahorita nos vemos. Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre discriminación hacia las personas indígenas. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México del 2017, tanto en el módulo de percepción como en el módulo de prevalencia, quienes más resultan discriminadas en la Ciudad de México son las personas indígenas. Y de acuerdo con un estudio que realizamos en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el COPRED, quienes más discriminación viven, además dentro de los grupos de las comunidades indígenas, son las mujeres indígenas. Hay un cruce, digamos, transversal o interseccional entre la identidad indígena y el género. Y esto, pues, evidentemente coloca a las mujeres indígenas en una situación de extrema vulnerabilidad. Me gustaría retomar un poquito lo que estábamos diciendo antes del corte, y voy a regresar contigo, Tatiana, si me permites, Gilberta, porque me gustaría un poco hablar sobre esta cuestión del colonialismo, de este mito del mestizaje, de esta idea del asimilacionismo que tú ya estabas refiriendo, y un poco hablar sobre la importancia de hablar del racismo, la importancia de hablar de la discriminación racial, porque aunque no existen las razas, pues evidentemente seguimos en esa construcción social que clasifica a los seres humanos, a las personas, atendiendo a su pertenencia étnico-racial o a la tonalidad de su piel. Entonces, me gustaría regresar un poquito contigo, Tatiana, para este contexto, para regresar contigo, Gilberta, sobre el tema ya concreto de la discriminación. Así brevemente, ¿no? No, sí, yo creo que hay como el punto de partida tal vez más útil es el que tú planteabas, como esta idea constante como de las razas, ¿no? Entonces como, bueno, que no hay razas, obvio no hay razas, hay un consenso, digamos, en toda la comunidad académica, científica y social, digamos, en donde pues, las razas no existen como un hecho biológico, ¿sí? O sea, no hay personas de razas distintas, no hay grupos raciales objetivamente hablando, ¿cierto? O sea, eso no existe. Ahora, el hecho de que no exista no quiere decir que la idea no sea operativa en la vida cotidiana, que es lo que pasa básicamente y que genera desigualdad étnico-racial fundamentalmente porque la idea de raza se utiliza como idea, ¿cierto? Como construcción social, se llama eso en ciencias sociales, que es básicamente esta idea que es una idea que las personas, es una idea que las personas utilizan en su vida cotidiana para distinguir a otras, ¿sí? Para diferenciar a otras. Es igual que hay otras categorías que también son construidas socialmente, ¿cierto? Mujer, hombre. O sea, las personas lo utilizan para clasificar a otros en la sociedad. Entonces, si bien el hecho objetivamente no existe, la idea sí circula socialmente. Ahora, una idea que clasifica y categoriza a otros en un grupo social, pues en principio no tiene ningún problema porque en principio es una idea más, ¿cierto? Una división. Es como cuando a los niños y a las niñas y niños en el jardín les enseñan rojo, amarillo, azul, ¿cierto? Son distintos colores, por decir algo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ciertas ideas que responden a una construcción social particular como la raza o el género? Que estas ideas están construidas para denotar o marcar relaciones de jerarquización y subordinación. Entonces, la idea de raza funciona en una sociedad de manera que las personas la usan para diferenciar a otras a partir de la forma en que lucen en términos amplios, ¿cierto? Compuesto, porque entonces combina para el caso étnico-racial, digamos, la idea de dónde crees que la persona viene, ¿no? Entonces, cómo luce fenotípicamente en sociedades colonizadas como las nuestras, pues tiene que ver con, ¿cierto?, el encuentro, digamos,
para utilizar un término controversial, el encuentro de dos grupos de población que lucían en teoría distinto. Entonces ahí se usa la idea de raza para señalar diferencia de cómo lucen las personas, pero jerarquizada, que es, digamos, obviamente en donde comienzan a aparecer nuestros problemas, ¿no? Digamos, en términos de desigualdad étnico-racial. Entonces, en esa jerarquía, digamos, por razones históricas y por la trayectoria, digamos, latinoamericana, los colores de piel más oscuros son usualmente ubicados por la sociedad como inferiores, ¿sí? Dentro de esa jerarquía. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las personas imaginan inmediata, automáticamente, no es de malas personas, ¿sí? No es como una persona que es mala, racista, tal. No, es un poco estructural en la medida en que esa es la forma en que se han construido todas las explicaciones y los referentes. Entonces, las personas tienden a asumir que la persona que es más oscura el color de piel o que creen que es indígena o afrodescendiente, etcétera, es inferior en algún nivel, ¿sí? Porque es como la trayectoria un poco ahí, sí, que parte como de la colonización y de la forma en que se construyeron esas diferencias, ¿no? Entonces, la cosa es que ahí, digamos, claro, tú dices, la raza no existe, pero la desigualdad étnico-racial sí, la discriminación a partir de la forma en que se categorizan a las personas existe, razón por la cual es muy importante hablar de desigualdad étnico-racial y de racismo, porque a la larga, pues el racismo, obviamente, digamos, la desigualdad étnico-racial, como cualquier otra desigualdad estructural, está anclada en un sistema de creencias o en un sistema ideológico que te dice un poco, que te indica a través de distintos discursos, prácticas, que hay una jerarquía, y entonces te indica quiénes en esa jerarquía están arriba y abajo. Y entonces, de nuevo, digamos, eso, la razón por la que es importante hablar de eso es porque nos hace comprender que el asunto es estructural, y entonces es histórico, es porque en la medida en que son patrones de exclusión, de jerarquización, que se han sostenido por mucho tiempo, ¿cierto? Por muchos siglos, digamos, en el contexto latinoamericano, y que implican que se perciben a ciertos grupos de población como inferiores con respecto a otros. Entonces, para el caso de la desigualdad étnico-racial, pues eso significa que hay ciertos grupos de población, no porque sean un grupo particular, ojo, que eso es distinto a si yo me considero una persona indígena o no, ¿sí? Sino es como si el otro me percibe como si yo fuera una persona indígena, entonces de repente se le activan una serie de procesos que le indican que en principio, primero soy más pobre, probablemente soy menos inteligente, probablemente no hablo español bien, muchísimo menos voy a hablar inglés o alemán o francés, ¿no? Una serie de creencias, digamos, que están amarradas con la idea de que las personas que lucen de cierta forma son inferiores en distintos niveles, ¿no? Entonces, eso, como la ideología que sostiene eso, es el racismo, y lo que nos hace, sí, como entender es que tiene manifestaciones tanto individuales, ¿cierto? Como una persona que excluye a otra o que la ve y se imagina cosas, pero también tiene manifestaciones constantes a nivel institucional y estructural. Y entonces eso significa que uno necesita también comenzar a identificar cuándo y cómo las instituciones reproducen esas creencias, esos estereotipos, esos discursos, y generan, vamos, unas prácticas que en últimas terminan en discriminación, ¿sí? Porque el problema original es, claro, el racismo, la desigualdad étnico-racial que se deriva de ahí, y al final la discriminación, ¿cierto? Como que la discriminación es en la punta del iceberg, si tú quieres. Entonces, como que tienes que ir abajo a ver qué es lo que lo sostiene. Y entonces, de ahí un poco la importancia de hablar de los términos más amplios, creo. Gracias, claro, sí, porque de repente tendemos a desconocer, digamos, que existe racismo y lo disfrazamos de otras cosas, ¿no? Pero me parece que es fundamental hablar del racismo, identificarlo, analizarlo, entenderlo, cómo opera justo toda esta masa, digamos, que está debajo del agua. Y justamente sobre cómo esta discriminación funciona, cómo es que viven las personas indígenas esta discriminación histórica y sistemática. Me gustaría ir contigo, Gilberta, porque además entendemos que esto es una discriminación, digamos, insisto, histórica, que tiene que ver con esta construcción colonial de quiénes son más valiosos o quiénes son más inteligentes o quiénes son más bellos o quiénes son más aptos o quiénes son más ricos o quiénes son más todo lo bueno y todo lo malo, digamos, ponerlo del otro lado en las personas principalmente indígenas y afrodescendientes por esta construcción que se dio durante
durante la colonia, no solamente en América Latina, pero bueno, pues estamos hablando justamente sobre la situación mexicana. Entonces, Gilberta, te paso la palabra a ti para hablar justo sobre cómo se está manifestando, cómo se ha manifestado esta discriminación hacia las personas indígenas. Pues sí, claro, lo que ya explicó la compañera es lo que pues sufrimos después de la colonia, por ejemplo, pues en la educación. Yo recuerdo cómo en nuestras escuelas, o sea, los maestros solo hablaban español y nosotros monolingües en nuestra lengua materna. Entonces, o sea, el Estado, o sea, no toma en cuenta el contexto en el que nos encontramos nosotros como hablantes. Entonces, los libros todos son en español. Hasta, por ejemplo, si a mí me van a hacer un examen, ese examen es para todos, o sea, no es especialmente para los pueblos indígenas, porque pues apenas empiezan a hablar, a entender un poco el español, porque yo recuerdo que, y no sé a los cuántos años, más o menos como a 7 o 8 años, que entré a la primaria, pues no sabía hablar español. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que aprender español y ir comprendiendo lo que está en el libro. Y claro que muchas personas, pues, no es porque no, o nos dicen, no, pues por burros no pasaste de grado, ¿no? No, sino que el examen no fue de acuerdo al contexto en el que me encuentro. Y fue, o sea, totalmente en español. Cuando yo apenas voy empezando a hablar en español, ir entendiendo lo básico. Hay muchas palabras técnicas que no vi en el libro, no sé. Entonces, pues desde ahí, la discriminación. Nuestros maestros, pues muchos castigaban porque teníamos que hablar solo español, no nuestra lengua materna. Si hablábamos nuestra lengua materna, éramos castigados, con una piedra aquí cargando, o sea, o pegarnos en en las manos, no sé, o hincados ahí. Muchos, pues no comprendían o pues desde antes, ¿qué es lo que pasó? O sea, con los, desde la conquista, cómo llegaron muchos, frailes, muchos, no recuerdo cómo se llaman, pues que llegaban con los españoles y no, ustedes tienen que aprender a hablar español, porque ellos pues pensaban, ¿no? Pues lo que dijo Tatiana, que somos ignorantes, somos sucios, cuando pues no desconocíamos esa otra cultura, esa otra lengua. Entonces, pues desde ahí queda, por eso hay discriminación ahora, porque pues no, esta es ahora sí como dice la canción, prieta, chaparra y fea, entonces no tiene que trabajar aquí. Aquí solo blancas y altas, y entonces pues es lo que queda, es lo que decían los conquistadores, que somos ignorantes, sucios, cuando pues la verdad nosotros sí nuestros ancestros se bañaban en los ríos, se bañaban hasta 2 veces, y claro que teníamos nuestro otro conocimiento, otra cosmovisión. Y entonces ahora somos discriminados. Por ejemplo, yo a lo mejor puedo ir a un trabajo, pero a mí me pagan menos porque yo pertenezco a una comunidad indígena y no se habla bien español y no soy, como ponen luego en los letreros, ¿no? Que se contrata personas, pero no recuerdo cómo dice, ¿no? Ahí que, o sea, que tenemos que tener buena presentación. Sí. Y entonces, pues me van a pagar menos o les pagan menos a los hombres, a las mujeres, porque pues piensan que no, a lo mejor
¿qué es lo que dicen luego? No, apenas le voy a enseñar, entonces le voy a pagar menos. En la política pasa lo mismo. No hay, no aceptan a mujeres en la política. Porque a lo mejor no van a saberse expresar bien. Porque tal vez no habla su lengua materna bien y nada más quiere postularse así, porque, bueno, yo conozco un caso así. Entonces, tiene que reunir todos esos requisitos que le están pidiendo, porque, o sea, la verdad, como dicen, no piden las perlas de la Virgen, porque en este momento a lo mejor me lo pidieron cuando es Semana Santa, yo no puedo, porque no puedo, pedir ese documento porque en mi comunidad tampoco trabajan, no sé, ajá, y y en cuanto a la justicia, pues, ¿qué es lo que pasa ahí mismo? Yo estoy asistiendo a personas, que desde un principio, cuando los detiene el MP, o sea, no se toma el tiempo de ver si pertenece a una comunidad indígena. No es necesario que nos diga, porque muchas veces la gente lo niega por lo mismo que hemos sufrido exclusión, discriminación, entonces no lo dice, y también por miedo. Ajá. Entonces no se toman ese tiempo, ajá, de ver, o a lo mejor escuchar, porque muchos de nosotros, muchas personas, o sea, es otra lengua el que estamos adquiriendo. Entonces, a veces nos comemos la S, a veces cortamos la palabra, a veces damos otro tono, o a veces no podemos hacer bien una oración. A lo mejor el verbo quedó en el sujeto, no sé, al revés. Ajá, entonces yo creo que todo eso tienen que escuchar, tienen que saber. Ajá. Y cuando ya están adentro, pues, y cuando los secretarios de acuerdos, el mismo juez y o el auxiliar, ¿qué dice? Si tú, déjame decirte que si tú pides un perito intérprete, tu caso se va a alargar. Se va a alargar y yo veo que hablas bien el español. A veces hasta son groseros, que no puedo decir aquí porque pues yo lo he escuchado. Ajá, sí, ahorita te estuve escuchando que hablabas con tus compañeros, ¿cómo dices que no hablas español? Y entonces los intimidan y, ellos cuando les hacen una pregunta, o sea, los presionan. Y yo misma les he platicado o he dicho ahí mismo en la audiencia, discúlpeme, es que mire, por la presión automáticamente decimos que sí, pero es que no estamos de acuerdo, sino que no estamos entendiendo y la misma presión automáticamente, o sea, decimos que sí. Entonces, pues se violan los derechos, nuestros derechos. Y en cuanto a la salud también lo mismo, o sea, muchas veces las mujeres indígenas tienen a sus hijos en los pasillos porque no se les atendió. Ajá, tienen a sus hijos ahí en el patio, en el pasto, ajá, en el pasto porque no se les atendió. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se pudo expresar bien, a lo mejor piden tantos requisitos que a lo mejor no llevó su comprobante de domicilio bien o o sea, cuando llegamos rentamos. Las mismas personas que nos rentan desconfían y no nos quieren prestar el comprobante de domicilio. Entonces, por todas esas limitantes, ¿qué es lo que pasa? Los padres ya no quieren transmitir la lengua materna y así se va haciendo todo más vulnerable, más pobre en todo. Ajá. Entonces, pues es lo que limita, lo que hace que a lo mejor yo tenía un proyecto, pero ese proyecto yo no lo puedo ingresar porque, ¿sabe qué? Ay, señora, ya reunió todos sus documentos. Ay, señora, no sabe ni lo que quiere. Ay, señora, o también he comentado también la edad. Ay, señora, no, es para menores de 29 años, usted ya no.
Ajá, pero pues no saben qué es lo que hemos pasado. Pues no pudimos estudiar, no pudimos estudiar desde pues que éramos jovencitos por muchas situaciones en nuestra comunidad, aquí en la ciudad. Llegamos y pues hay que pagar renta, hay que pagar pasajes, comida. Ya no es como en la comunidad. Tenemos pues alimento de que nos provee la madre tierra, pero no tenemos escuelas, no tenemos oportunidad de estudiar. Y entonces, pues es más difícil, hay más discriminación y ahora, pues yo creo que en todos lados hemos sufrido discriminación. No sé si ya se me acabó el tiempo, me faltó. Muchas gracias, Gilberta. La verdad es que todo lo que nos comentas, pues es muy grave. En realidad, yo creo que todo llevado al tema de la lengua, por ejemplo, como un gran obstáculo, digamos, para la inclusión, pero además desde una perspectiva del prejuicio, ¿no? Bueno, ya quisiera yo hablar náhuatl, yo no lo hablo. Tú hablas español y náhuatl, ¿no? Pero eso la gente no lo ve. ¿No? No ve eso como una persona que es bilingüe, una persona que habla dos lenguas y que a lo mejor no se puede expresar en la segunda porque justo es la segunda, ¿no? Y ya quisiéramos nosotros hablar lo bien que tú hablas español. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando sobre esto. No le cambien, por favor. Estamos en Espacio Diverso. Pues estamos de vuelta en Espacio Diverso y antes de pasarle la palabra a mis compañeras, quisiera dar las gracias a Nidia Díaz por la interpretación de lengua de señas y hacer este programa accesible. Muchas gracias, Nidia. Bueno, pues estábamos hablando justamente sobre la discriminación histórica y Gilberta nos hacía una relación de acceso a los derechos, las limitaciones, la discriminación, los prejuicios que existen hacia las personas indígenas. Y pues a mí me parece que esto es fundamental, pero ahora pues en este último bloque, para el cual ya no nos queda mucho tiempo, me gustaría platicar con ustedes. Pues, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos trabajar por un cambio cultural que nos permita la inclusión de las personas indígenas, que esto sea un hecho y no solamente pues un discurso, ¿no? Porque al final del día mucho se habla, de repente tuvimos una reforma al artículo 2 constitucional muy importante que pues se quedó justamente en retórica, ¿no? Y a mí me parece que tenemos que trabajar en este cambio cultural. Entonces voy a ir contigo, Tatiana, para que Gilberta concluya, digamos, con una perspectiva desde su perspectiva cultural, si me permiten el uso de la palabra así. Tatiana. Sí, como la otra pequeña pregunta. Bueno, en realidad yo creo que es como, sí, no, es muy difícil, pero hay ciertas cosas que yo sí creo que hay que empezar a hacer de manera más sistemática. Creo que la primera es justamente hacer evidente, visible, claro y demostrar algo que decía Gilberta, y es que ese tratamiento que las instituciones le dan a las personas y pueblos indígenas no es ni aislado, ni es simplemente una violación de derechos como tú se lo harías a otra persona, sino que está anclado justamente en esa idea racista de la inferioridad y en ese sentido, por un lado, pues es racismo, ¿cierto? Pero además es discriminatorio, que yo creo que hay como un poco que jugar no solamente con el hecho de que se violen los derechos, sino en esa clave es como le estás violando los derechos o le estás poniendo unos obstáculos adicionales porque la identificas como una persona que es indígena, ¿no? Y yo creo que en eso, que parece una cosa muy básica, en realidad es muy difícil porque las instituciones se resisten a aceptar que es así, los agentes de las instituciones obviamente también, ¿cierto? Es como, no es por eso, es por algo más, es como, no es por eso, ¿sí? Sí es por eso, de manera que tú puedas comenzar un poco a evidenciar, pensando en términos de cambio cultural y político sobre todo, puedas comenzar a evidenciar en dónde están las asimetrías que tienes que corregir, ¿sí? Porque creo que hay, yo, digamos, como tú usaste la palabra cultura, y si me permiten usarla así, yo, o sea, creo que hay que
como diste un poquito de pie para eso, como insertarla en el contexto político y social más amplio por una razón, porque es que creo que si hablamos mucho de nuestras, por ejemplo, cuando la gente dice la cultura de nuestros pueblos indígenas, es como, ¿cómo nuestros? No son nuestros, ¿eh? Digamos, es como, no son nuestros, tú no dices eso de ningún otro grupo de población, ojo. ¿Mm? Y digamos, y eso significa que hay que también un poco como buscar la forma en que las políticas públicas efectivamente reconozcan y logren formas de inclusión desde la diferencia, desde la perspectiva cultural, pero también desde la perspectiva política y de igualdad sustantiva, ¿no? Que implica, obviamente, repensar, digamos, las formas de incluir, mostrar en dónde están esas prácticas asimétricas. Y pues yo creo que sí hay que seguir construyendo políticas públicas que reconozcan que esa es la línea base, y que como es la línea base, pues tú tienes que corregirlo, ¿sí? No es simplemente un asunto de inclusión o de recreación de la cultura, ¿no? Sino es un asunto de desigualdad. Y como es desigualdad, entonces lo tienes que comenzar a corregir de manera que puedas generar algún tipo de redistribución que no sea solo simbólica, sino que sea material, y que implique pues igualdad sustantiva. Y obviamente pues no es como que haya una fórmula ni nada, y a veces es todo muy genérico, pero creo que también lo hemos hablado antes, como tener políticas públicas con enfoque diferenciado es fundamental y nos falta una cantidad. Tenemos un montón de políticas públicas diferentes para los pueblos indígenas, pero no tenemos enfoques diferenciados y diferenciales en todas las políticas públicas que deberíamos tenerlas, ¿sí? O en, pues, en las formas de juzgar, o en las formas en las que las instituciones actúan, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un paso importante para dar relativamente viable, por lo menos en la formulación, ¿no? Y que falta muchísimo. En vez de replicar como la separación y la segregación, pues haces, digamos, generas políticas diferentes, pero sobre todo rutas diferenciadas de las políticas públicas que ya tienes para el acceso a los derechos. Creería que es algo, digamos, de lo, ¿no? Que hay que hacer. Claro, sí, ojalá hubiera una fórmula, ¿no? Porque, bueno, pues justamente es un poco el aquí empezar a imaginar qué podríamos hacer, ¿no? Y creo que algo muy importante que se ha hecho desde la academia es justamente hablar sobre las prácticas discriminatorias, que es esto que Gilberta nos comparte, ¿no? En dónde, en qué momento, cuándo, para que realmente se puedan pues arreglar. Yo siempre digo tirar el dardo y darle en el blanco, porque pues de otra manera estamos hablando del racismo. Pues sí, pero ¿dónde, cómo, cuándo, en qué momento, ¿no? Identificar esas cositas. Creo que eras tú, Tatiana, quien me comentó en algún momento que, por ejemplo, para ingresar a la UNAM, no te reconocían como bilingüe el hablar una lengua indígena y el español. En la gran mayoría de universidades que tienen programas de alta calidad reconocidos por el CONACYT y eso, pero es para graduarse de programas de posgrado. Entonces requieres una segunda lengua, pero resulta que, por ejemplo, si Gilberta estuviera en esa situación, le dirían que el español no se vale, a pesar de que su lengua materna es náhuatl, ¿cierto? Que digamos es claramente eso que hablábamos esa vez, como la única explicación detrás de eso es racismo, y es que tú crees que el inglés o el alemán vale más que el náhuatl y que el español, ¿no? Pues porque dos lenguas son dos lenguas y así. Entonces creo que sí, es para graduarse. Pues sí, justo, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Gilberta, ya no te quito más los minutos que nos quedan y quiero pasarte el micrófono para que compartas con nosotros cómo podemos promover, cómo podemos trabajar por un cambio cultural. Pues ahorita que mencionó Tatiana, sí es verdad, porque en la misma escuela, en la pedagógica, no tenemos ese apoyo. Por ejemplo, está el de bienestar, pero me dicen, fui, y me dicen, no, la pedagógica no entra en el programa, o sea, como para que tenga ese apoyo del bienestar. Y yo le digo, pero ¿por qué? Si ahí mismo, en la misma escuela, hay mucha diversidad de lenguas indígenas. Creo que es la que más tiene, porque habemos alumnos de diferentes estados. Ajá, pero fíjese, otra limitante. Pues yo traigo pues estas propuestas. Yo estoy muy agradecida con el consejo y de formar parte del consejo. Y yo creo que
con todas las personas que estamos ahí, siento que pues ya estamos haciendo o ya estamos trabajando en conjunto, y me gustaría que pues que se tomara en cuenta lo que pues les voy a compartir. Primero es pues diseñando códigos de ética en las instituciones que de forma explícita señale como falta el uso de la palabra de palabras despectivas y cargadas de contra miembros de los pueblos, porque eso no, sí decimos se discrimina, pero hasta ahí queda, o que un niño fue discriminado, excluido en la escuela, lo mismo, hasta ahí queda. Y pues yo creo que hace falta sí tomarlo en cuenta. La prohibición de expresiones y asociaciones con estereotipos que son sucios, que son ignorantes, denigrantes para los miembros de los pueblos indígenas, y la obligación de trato especial a los indígenas como medida afirmativa en las instituciones, incluyendo los perfiles de puestos dentro de las instituciones de lengua indígena como requisito para contratar personal indígena, mujeres y jóvenes indígenas, como medida afirmativa de no discriminación laboral ni económica. La siguiente. Guías para profesionales y medios de comunicación, programas de radio y televisión en los que se oriente sobre lenguaje y criterios para el tratamiento respetuoso de los pueblos indígenas y la diversidad cultural. Eso hace mucha falta porque, por ejemplo, en este medio hay muchas personas que nos están viendo que no hablan español, o sí lo entienden, pero no lo pueden hablar, entonces es más probable que nos comprendan. Ajá. Y la siguiente es guías y criterios para docentes y autoridades educativas para abordar y atender de manera sensible y respetuosa el tema de la diversidad y el trato con personal y estudiantes indígenas. Porque pues aquí mismo en la ciudad conozco tuve oportunidad de estar en un programa que se llama Maestro en tu Casa. Entonces me di cuenta cómo los niños ya no quieren estudiar por lo mismo que sufren discriminación, exclusión, o por no comprender. O sea, estudiar en una comunidad es muy diferente porque aprendemos lo básico. Pero ya cuando migramos a la ciudad es otra forma diferente, son más palabras, pues es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños desertan, ya no quieren estudiar y mejor se van a trabajar con sus papás, porque pues no, hay muchos docentes que no comprenden todavía, o no se dan muchos a la tarea de, pues de saber o de preguntar, ¿no? Si pertenece a una comunidad indígena. Y eso es lo que pasa. Ojalá que sí nos tomen en cuenta. Y pues muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Gilberta, muchas gracias y seguro que sí seguiremos platicando porque pues como siempre sucede en este programa, el tiempo se va volando y ya se nos terminó. Pero yo quiero agradecerles mucho, Tatiana y Gilberta, por esta conversación porque creo que pusimos algunos temas sobre la mesa que podemos seguir conversando y yo creo que esas propuestas que pusiste tú ahorita, Gilberta, pues me gustaría que las retomáramos. Yo creo que hay algunas de ellas que desde el Consejo podemos trabajar en conjunto contigo y con la Asamblea y que podemos empezar a impulsar estas cuestiones, ¿no? Y por supuesto siempre, bueno, pues decirles que el Consejo es el área donde pueden poner, el órgano donde pueden poner sus quejas por prácticas discriminatorias fundadas en su pertenencia étnico-racial, por ser indígenas, por la tonalidad de su piel, por su nacionalidad, por su apariencia. Y bueno, pues con eso cierro el programa de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en Espacio Diverso y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.